Bien, muy buenos días, damas y caballeros. Permítame presentarme. Mi nombre es Jorge Montesinos. Yo soy jefe del programa de capacitación y cooperación de ALIDE y en primer término deseo expresarles mis mejores deseos que se encuentren muy bien ustedes, sus familias y sus compañeros de trabajo. En segundo término, deseo darles la más cordial bienvenida en nombre de ALIDE, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, y agradecerles por su participación en el webinario Auditoría basada en riesgos, un rol clave en las empresas financieras que estamos celebrando el día de hoy. La auditoría basada en riesgos es una metodología que tiene como objetivo enfocar los esfuerzos de la auditoría en los riesgos más importantes de la organización, en lugar de en áreas de menor importancia. En América Latina, la auditoría basada en riesgos ha ido ganando terreno en los últimos años como una forma efectiva de gestionar los riesgos empresariales y mejorar la eficacia de la auditoría interna. En la región existen diversas regulaciones y estándares internacionales que promueven la implementación de la auditoría basada en riesgos. Por ejemplo, el Instituto de Auditores Internos de América Latina, el IIA, ha publicado la norma internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, que establece que la auditoría interna debe basar su planificación en una evaluación de riesgos. Igualmente, la norma ISO 31000 establece un marco de gestión de riesgo que puede ser utilizado por las organizaciones para implementar la auditoría basada en riesgos. En resumen, la auditoría basada en riesgos es una metodología efectiva para la gestión de riesgos empresariales y ha ganado terreno en América Latina gracias a la adopción de regulaciones y estándares internacionales, así como a su efectividad en la mejora de la eficacia de la auditoría interna. Por ello, el presente webinario se analizarán los temas siguientes: la auditoría tradicional versus la auditoría basada en riesgos, la aplicación de la gestión de riesgos, la segunda y tercera línea, el trabajo prospectivo del auditor interno, el plan anual de auditoría, las etapas de auditoría de aplicación basada en riesgos y el impacto en la gobernanza.
Para el desarrollo de todos estos temas, contamos con la participación de Edmundo Lizarzaburu. Él es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 20 años de experiencia como ejecutivo senior de empresas y miembro de directorios. Profesor investigador acreditado por la Renacit Carlos Monge II Concitec en la Universidad ESAN. Cuenta con un PhD en Management por la Universidad Carlos III de Madrid. Program of Negotiation PON en Harvard University. Maestría en Investigación por la Universidad de Sam. Global MBA por la Thunderbird, EGADE. Founder del grupo Investiga, miembro de los comités técnicos de normalización del Instituto Nacional de Calidad INACAL de Perú en riesgos y calidad para la integridad. Edmundo es CEO de GFI del Perú, una empresa del grupo GFI Group BGC, y se ha desempeñado como gerente general de Datos Técnicos S.A. Datatec, una empresa vinculada a la Bolsa de Valores de Lima y CIF y CAP de México, y como consultor y advisor en empresas de sectores hidrocarburos, retail, servicios, tecnología y banca. Además de contar con una acreditación en gestión de riesgos, compliance y antisoborno. Deseo saludar a los 284 participantes registrados de bancos de desarrollo, bancos comerciales, organismos públicos, supervisores, organismos multilaterales, financieras, entidades de microfinanzas, empresas de seguros, consultoras, bufet de abogados, empresas privadas y del sector académico de 21 países de América Latina, el Caribe, Europa y de Estados Unidos de América. Antes de dejar con ustedes a Edmundo y con la finalidad de sacarle provecho a este webinario y para el provechoso intercambio de experiencias, los invito a realizar sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas del Zoom, las mismas que serán respondidas por Edmundo una vez culminada su intervención. Por ello, les solicitamos que las anoten o las hagan llegar por este medio a fin de darlas a conocer a nuestro expositor. Muchísimas gracias por su atención, que tengan muy buen día y doy pase inmediato a Edmundo. Adelante, Edmundo. Gracias, Jorge. Buenos días con todos. Un gusto estar acá, recibir esta invitación de ALIDE. Vamos a revisar, conversar un poco de un tema que es fundamental, la auditoría basada en riesgo, ¿no? Hay una pequeña presentación. Pues de manera introductoria, quisiera comentar algunos puntos que son importantes. La auditoría en general tiene como propósito contribuir con el análisis de brechas en una organización. Normalmente, tiempo atrás, uno veía al auditor como el que nos iba a castigar. Esa situación ya cambió. El auditor es un agente que permite un cambio. La auditoría es un proceso continuo. Y algo que es sumamente fundamental hoy en día es lograr que exista una interacción entre la auditoría interna, ¿no es cierto?, la auditoría externa y el marco normativo y la regulación que cada entidad tiene que cumplir en donde realizan sus operaciones. Lo interesante es que en los últimos años y justamente en la pandemia ha habido mucha actualización de estos temas, ¿no? Desde el modelo de las 3 líneas de defensa, llamarlo modelo de las líneas, ¿no? Desde la actualización en el 2018 de la ISO 31000, el COSO RM el 2017, los cambios continuos que se vienen presentando, ¿no? Cómo después de la crisis del 2008 los sistemas se volvieron lamentablemente laxos y hoy en día estamos viviendo una crisis, y hay que llamarlo como lo que es, de bancos regionales en Estados Unidos que esperemos no afecte a Latinoamérica, ¿no? Porque todo en general hoy en día está interconectado. Un componente importante que vamos a desarrollar en este seminario, en este webinar, es llevarnos
al final de la charla algo que es fundamental. Si es que logramos hacer una auditoría basada en riesgos, y voy a explicar con algunos ejemplos de qué estamos hablando, el objetivo final se va a lograr, que es que sus instituciones tengan una mejor reputación, es decir, hay una gestión del riesgo reputacional y haya sostenibilidad. Todo eso se resume. O sea, al final, el objetivo es que las organizaciones sean sostenibles en el tiempo. Y esta auditoría basada en riesgos permite. El otro componente que es importante es el rol de los reguladores. Los reguladores, y esto es una opinión personal, creo que han cumplido no una buena labor, sino una extraordinaria labor, porque han permitido que los sistemas no colapsen frente a situaciones que llamamos outlier, como pasó en la pandemia. Si bien es cierto, todo es sujeto de mejora, yo creo que hay una oportunidad muy importante a través de los pilares de Basilea y el marco regulatorio que cada país está implementando para poder estandarizar y generar lo que se llama un adecuado análisis de brecha, una óptima implementación de controles, pero teniendo clara la segregación de funciones. Bien, voy a proceder a compartir una presentación que hemos preparado para ustedes, ¿no? Y vamos a dar inicio. ¿Ven todos la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí se ve. Genial, excelente. Muy bien. Vamos a cerrar esto de aquí. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar 5 grandes ejes, ¿no? Una pequeña introducción, que es parte de lo que hemos venido conversando, una comparación entre la auditoría tradicional y actual. Cuando hablamos de tradicional, sí es importante hacer la aclaración, no es que antes se hacía mal y ahora se hace bien. Antes se hacía con unas herramientas y ahora se está complementando con otras. Ese es el concepto más importante que hay que tener en cuenta. La gestión de riesgos hoy en día se ha vuelto fundamental y transversal porque de alguna manera se han dado cuenta todos los organismos, los reguladores, las empresas, que los riesgos son inherentes a cualquier giro de negocio. Entonces, dependiendo del negocio, del sistema financiero, vamos a tener los riesgos financieros que son esenciales, que están asociados al requerimiento de capital, pero tenemos los riesgos de los procesos que nos soportan esa ejecución y esa venta de productos y servicios, colocaciones, captaciones. Entonces, es fundamental también auditar no solamente el core de negocio, sino auditar lo que permite que el core de negocio pueda, de alguna manera, sostenerse. Vamos a hablar sobre un plan de auditoría basado en riesgos y cuáles son las etapas, ¿no? Sobre todo con las normas y aspectos que hoy en día se vienen trabajando. Algunos aspectos que son importantes que hay que tener en cuenta, y esto es clave. La definición del alcance de la auditoría se mantiene y se sostiene. Lo que cambia o lo que se complementa hoy en día es que para poder establecer con claridad un alcance, un adecuado alcance de auditoría, es que necesitamos información de contexto interno y externo. Y en línea con eso, es importante que el área de auditoría tenga un conocimiento del proceso, haya entrevistado al propietario del proceso, pero haya hecho además una suerte de despliegue transversal, ¿no es cierto?, involucrando el ex ante y el ex post. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que al momento de hacer la revisión se identifique en dónde podría estar el problema de la efectividad del control. Lo que es exitoso en una auditoría basada en riesgos es que los controles permitan mitigar los eventos, pero sobre todo exista un adecuado uso del recurso. Hoy en día, la pandemia nos ha enseñado que es necesario ser efectivos en el uso del recurso, ser efectivos en la capacidad de priorizar. Entonces, en el alcance, en el plan de auditoría, en el esquema de auditoría, va a ser importante tener un plan que nos permita revisar el core, revisar las partes de soporte
Y otro componente que es importante que nos permita revisar la parte estratégica, y eso también es un tema nuevo. Cuando yo estoy en algún directorio y hemos conversado sobre auditar las decisiones de directorios, de revisarlas, normalmente los directores no se sienten cómodos, porque asocian la revisión con un juzgamiento. Bueno, eso ya terminó. O sea, y es un concepto clave que también tenemos que sacar de este webinar. Auditar no es juzgar. Auditar, basar en riesgos, es generar oportunidades de prevención, de mitigación, de trazabilidad. Porque estas tres características, señores, lo que hacen es ahorran dinero. Y las entidades que están en el sistema financiero, de todo tipo, tienen un propósito muy particular. Y toda empresa la tiene, es ganar dinero con ética. Entonces, tenemos que lograr que los procesos se alineen con ese big deal, con ese gran objetivo. Eso es por un lado. Por otro lado, los temas éticos son fundamentales, pero que no se plasmen solamente en un código de ética, en un documento que está plasmado, sino es la ejecución. Y yo asocio mucho el código de ética con lo que llamamos trazabilidad, pero sobre todo debida diligencia. Como me decía a mí un presidente, un directorio de la Bolsa Mexicana, hay cosas que no se compran en los mercados por kilos. Entonces sí es importante que exista todo un desarrollo de una cultura dentro de la organización y por parte de los reguladores una cultura a través de generar una cultura en el sistema. Y eso está muy asociado con los temas de disciplina de mercado. No solamente es normas circulares, procedimientos, sino es que exista algo intrínseco en el sistema y que eso se sostenga en el tiempo. Temas importantes que suenan obvios, ya me ha pasado, ¿no? La simplicidad no significa que la auditoría esté mal, que la revisión no sea adecuada, que el riesgo no sea oportuno. La simplicidad se logra cuando el auditor tiene la capacidad para poder identificar lo que muchas veces otros no están viendo. Y no es que porque nos parezca simple, signifique que no es oportuno, que no es adecuado. Casos muy particulares, bases de datos de procesos no actualizados, documentos sin marcos normativos actualizados. Entonces ustedes me dirían, oye, ¿y eso en la auditoría para qué me sirve? Si tú tienes un procedimiento con un marco normativo que no está actualizado, lo que va a ocurrir probablemente en temas de inversiones, que vas a empezar a tradear o a hacer transacciones con entidades con las cuales no tienes líneas de crédito. Primer ejemplo. Si lo vemos a nivel de proceso de colocaciones, podrías estar tú colocando y generando concentración o generando algunos problemas de PLAF, por ejemplo. Si vemos temas de captaciones, podrías tú estar vulnerando ciertos principios de la transparencia o de la confidencialidad de información. Por eso es que los marcos normativos se actualizan y nosotros, o sea, me pongo del lado de la entidad financiera, tenemos que ser resilientes y darnos cuenta que los reguladores van a actualizar los marcos normativos porque el mundo se está dinamizando. Y hoy en día los temas de seguridad de información, continuidad de negocio, todos los temas que están vinculados con la ciberseguridad, ¿no? Hoy en día está teniendo mucha relevancia con la auditoría porque hay que estar en constante revisión. Los fraudes ya se están generando de una manera acelerada, ¿no? Acelerada desde el punto de vista de las opciones que se presentan. Y es ahí donde la auditoría es clave para poder, como dicen los americanos, en realidad no los americanos, lo dicen en Asia, crear los China Wall y que de alguna manera se genere muros de contención. Acá ese es el objetivo, que los muros de contención sean robustos. Basarnos en riesgos al momento de hacer una auditoría es poder priorizar, ¿no es cierto?, de una manera relevante. ¿Qué pasa en una auditoría?
Normalmente en una auditoría nos hablan del principio de la materialidad, nos hablan del principio de la proporcionalidad. Y nos hablan y nos dicen del famoso principio de la muestra de la población que se toma. En la auditoría basada en riesgos se incorpora un componente importante. ¿Qué impacta en mi giro de negocio? ¿Cuáles son los riesgos más representativos desde lo que no tolero, tolero y acepto? Y cómo eso puede influir en que yo no logre mi objetivo. Hoy en día todo este mundo está muy entrelazado, ¿no? Porque existe una segunda línea en una organización que establece los procedimientos, que establece el guideline, que atraviese los temas de compliance, riesgo, antisoborno. Pero todo eso al final se tiene que aplicar en el giro del negocio, se tiene que aplicar en cómo coloco un crédito, en cómo capto, cómo hago el trading, cómo manejo el back office, cómo manejo el middle office, ¿no? El cumplimiento normativo, los temas de BLAF, concentración de cartera, cosechas, ¿no es cierto? Implementación de los pilares de Basilea, el requerimiento de capital. O sea, podría seguir. Entonces, como entidad, terminamos diciendo, oye, realmente hay mucho que hacer, correcto, y es un despliegue, ¿no es cierto?, que va decantando y todo se va concatenando. Y como regulador, desde el punto de vista, hay que ir observando y mirando cómo se va consolidando y concatenando la información. Entonces, la gestión de riesgo lo que permite es hacer esta priorización, es establecer y entender la importancia del contexto, pero siempre pensemos, por favor, en que lo importante es sostener la reputación de una organización. Las empresas no solamente viven de la rentabilidad que generan, de la utilidad, del market share, no de la tasa de transferencia, del diferencial en el spread, de la diversificación de productos que puedan darse, del número de transacciones, del número de agencias, no de los canales de atención que puedan haber, sino además viven de la seguridad que puedan darle a sus clientes, ¿no? El alcance, ¿no? De poder resguardar los recursos, las operaciones que ahí se puedan dar. Todo esto, de alguna manera, busca el análisis de la brecha. A nivel de auditoría tenemos el hallazgo, ¿no? Que puede ser una oportunidad de mejora, puede ser una no conformidad, ¿no? Y es importante tener en consideración que los riesgos en una entidad son los riesgos inherentes. Y en la medida de las auditorías, de los procesos, de la validación de los planes de acción, vamos a llegar hasta niveles de riesgos aceptables. Todo esto tiene que conjugar con los pilares de Basilea. Tenemos que estar alineados con el requerimiento de capital, tenemos que entender la velocidad a la cual el marco normativo del supervisor va a ir cambiando y cómo la disciplina de mercado se vuelve fundamental para que nuestros colaboradores conozcan de estos temas. Por eso es que en una auditoría basada en riesgos, un componente es auditar el área de recursos humanos para ver el despliegue de entrenamiento y capacitación, por ejemplo. Yo no puedo tener a personas manejando un trading con un stop loss que representa el 5% del patrimonio de la entidad financiera, cuando esas personas no han recibido capacitaciones ad hoc y acorde. Y ya no estamos en la década de los 90, donde teníamos el trader, donde teníamos, ¿no?, todas las crisis que venían pasando, ¿no?, y la negociación y el mark to market se daba en función a lo que yo podría observar. Hoy en día hay todos unos procedimientos y protocolos que hay que evidenciar. ¿Y por qué resalto este tema? Porque es lo que pasó al final con Silicon Valley Bank, ¿no? Y todo el mundo al final le dio una justificación que es válida, pero terminó siendo una justificación. Que las inversiones estuvieran en bonos del tesoro y el mark to market impactó en que el bono del tesoro no tuviera, ¿no es cierto?, estuviera bajo la par, es una justificación.
porque lo que debió pasar es que esa valorización debió estar constante o debió ponerse el instrumento a vencimiento para no tener que valorizarlo y que el portafolio se saturara o que el dinero no alcanzara. Entonces, por poner un ejemplo. Pero otro componente que es importante acá es analizar, ¿no es cierto?, a nivel del proceso, analizar a nivel de la tarea, de la actividad, de la secuencia funcional. Entonces, la auditoría basada en riesgos es eso, es enfocarse en la sostenibilidad. ¿Qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Hacia dónde va este tipo de auditorías? Primero, evaluar los riesgos, ¿no? De alguna manera, hacer un análisis de los procesos, un análisis de la identificación de los riesgos financieros, los operativos, los de cumplimiento, y los riesgos que también son estratégicos, por eso yo hablaba de la parte reputacional. Luego viene la planificación adecuada, es decir, la jerarquización. ¿Qué ocurre antes? Yo hacía 10 auditorías al mes. Qué eficiente soy. Sí, pero ¿qué auditabas? ¿Cuál es el impacto de ese proceso en toda la organización? ¿Medio por ciento? ¿1%? No era relevante. Entonces, claro, tu plan lo cumplías, estabas al 100% de ejecución, al 80%, al 90%. Pero ¿cuál era el efecto en la organización? Y ahí es donde entra la gestión de riesgos. Porque al priorizar los riesgos que impactan más severamente en una organización, lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando es poder auditar los procesos claves. Y ahí hablamos de los Key Risk Indicators que impactan en los Key Performance Indicators. Otro aspecto que es fundamental es identificación adecuada de controles. ¿Qué significa una identificación adecuada de controles? Significa algo muy complicado, poner en la mesa al propietario del proceso, al decisor, ¿no es cierto?, al que hizo el procedimiento y establecer la mejor manera de mitigar los eventos que hagan que esa situación no se presente. Algo que ha cambiado a nivel normativo en muchos países de Latinoamérica es incluir los temas del comité de remuneraciones que permite alinear las remuneraciones de los profesionales en una entidad con los objetivos. Es decir, ya no solamente es te doy el beneficio porque colocas, porque captas, sino cuál es la efectividad, hay o no hay concentración, qué pasa si saturo el portafolio, cómo me puede impactar eso. Entonces, todos esos temas son importantes. Lo otro son las pruebas de cumplimiento, y acá entra el componente del compliance, ¿no? El compliance ha ido variando, ha ido moviéndose a lo largo de los años, ha pasado pues de la 19.600, hoy en día la 37.301, pero el compliance realmente ¿qué es? Es hacer las cosas como está establecido, pero no como está establecido como la empresa cree, sino como el marco en el cual yo me estoy desarrollando. Por eso es que cuando yo expando mis operaciones como entidad, tengo que revisar los marcos normativos de cada país para adecuar y hacer procedimientos probablemente regionales en muchos de los casos. ¿Qué más buscamos con una auditoría basada en riesgo? Evaluar el hallazgo, la prueba, lo tangible. Y lo tangible que tenga sustento, que tenga soporte, que tenga información, que tenga data. En una auditoría basada en riesgos, algo que es importante, señores, es que logramos, ¿no?, que lo cualitativo pase a un segundo plano, es decir, la percepción la transformamos en un número. Y esa transformación cuantitativa nos permite poder priorizar, y eso es fundamental. Algo que hoy en día se ha vuelto vital es cómo comunico, ¿no? ¿Cuál es el canal de comunicación, la manera en la cual yo establezco el lenguaje, cómo el mensaje tiene que transmitirse en función al grupo de interés que viene de la parte del contexto?
y cómo de alguna manera es fundamental hacer un seguimiento y monitoreo. ¿Por qué? Porque como todo es dinámico, el plan de acción o el control que yo pueda haber tenido tiene que estar actualizándose porque las herramientas o las brechas o los ataques o las potenciales vulnerabilidades, ¿no es cierto?, también se desarrollan. Entonces, si eso se desarrolla, mi China Wall también tiene que ser robusto. Entonces, la auditoría tradicional versus la auditoría basada en riesgos. Cuando hablamos de tradicional, vuelvo a hacer hincapié, no hablamos de que antes se hacía mal y ahora se hace bien, sino estamos viendo qué nuevas herramientas se están incorporando. ¿No? Principalmente la auditoría tradicional estaba asociado a la detección del error y la falla. Es decir, el ex post. Antes, la auditoría tradicional, en la mayoría de los casos, porque conozco de casos que a pesar de ser tradicional, trataban de ser preventivos, ¿no? No necesariamente tomando riesgos, pero trataban de ser preventivos y no tan detectivos. Otro aspecto que es importante, ¿no es cierto?, es que, como les dije al inicio, asociamos la palabra auditoría con una falla, cuando la auditoría realmente se ha vuelto el análisis de la brecha, el gap, lo cual es fundamental. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, el objetivo final, ¿no es cierto?, era que la empresa terminaba corrigiendo. Claro, lo tenía que hacer, porque había que dar sostenibilidad. No había temas de visualización de activos, por eso es que hoy en día en las auditorías, quieran o no, hay mucho problema con temas de depreciación mal calculadas, valorización de carteras, concentración, aplicación de matrices de transferencia para ver cómo se fatigan los portafolios, ¿no? Antes se analizaban los honorarios, el consumo de horas, ¿no? Estaba muy asociado a mirar cómo se estaban haciendo las cosas, pero había este error de que el buen auditor era el que más errores encontraba, ¿no? Y tampoco estaba mal, eran otras épocas, ¿no es cierto? Tenemos que entender qué había pasado, ¿no? La crisis del 70, la desregularización de los mercados en los 80, aparecieron los derivados, ¿no? En el año 90 habían crisis cada año, ¿no es cierto? Era pues, uno se levantaba, arrancaba el año y decía, y ahora pues, ¿qué sistema financiero podría colapsar? Y hubieron varios, lamentablemente. Luego viene la crisis, ¿no? .com, ¿no? Luego aparece la crisis subprime en el 2008 y decimos, ok, ahora sí aprendimos, ¿no? Se da, por desgracia, el COVID, ¿no? Hay toda una coordinación para bajada de tasas, el efecto del COVID empieza a generar inflación, y todos los temas que ya conocen empieza a ponernos en un mundo de tasas altas con inflaciones altas, ¿no? Y es lo que tenemos que tratar de mitigar. Las noticias nos llevan a decir que probablemente esto continúe. Entonces, ¿cómo la auditoría basada en riesgos va a contribuir y nos va a ayudar? Nos va a ayudar, ¿no es cierto?, porque existe o se va a dar un análisis de priorización de procesos, de priorización de acciones, y es entendible que acá hay que bajar costos. Y el costo no se baja sobre la base de sacar personas. La auditoría no busca sacar personas basadas en riesgos. La auditoría basada en riesgos busca prevenir. Está demostrado, ¿no?, que cuando yo prevengo un determinado evento, existe un ahorro entre el 50 y el 70% de lo que yo gasto cuando hago una acción
de control ex post, es decir, cuando yo doy una respuesta cuando el evento ya se ha presentado. Entonces, ese ahorro realmente es muy importante, porque ese ahorro a lo largo de los años me da una mejor sostenibilidad y me va a permitir o me podría permitir hacer una reinversión. El enfoque tradicional era con temor. El enfoque actual, como ven ahí, es mucho más participativo. Entonces, ese es un componente importante. Algunas herramientas fundamentales. Cuando yo hago el análisis de riesgo, lo puedo hacer a nivel de la entidad, lo cual es lo ideal, pero lo puedo hacer a nivel de área, ¿no? De vicepresidencia, de dirección, porque eso marca una pauta. Ejemplos sencillos. La parte de inversiones siempre es fundamental hacer una rotación de las carteras, rotación de los traders, rotación del back office, del middle office, ¿no? A nivel de personal, revisar todos los temas que están vinculados con cumplimiento de salidas, de vacaciones. En las carteras, en las colocaciones, ¿no? Revisar los outliers, los crecimientos vegetativos, ¿no? Los planes de respuesta, la demanda de productos que se pueda presentar, los temas de PLAF, el cumplimiento, el despliegue, aspectos que son claves. Y esto yo lo resumo de una manera importante. Las 3 líneas de una organización tienen lo que se llama la primera línea, que es donde de alguna manera la reputación va a estar más fatigada. ¿Por qué va a estar más fatigada? Porque entre otras cosas, ¿no? Son los que tienen el mayor contacto con los grupos de interés. ¿Ok? Es el área de las colocaciones, el área del trading. ¿Ok? La segunda línea, que es la que elabora los lineamientos, las políticas, los procedimientos, está muy asociada a los temas de integridad, ¿no? A todos los temas que de alguna manera hay que mantener. Ojo, no estoy diciendo que la integridad solamente va en la segunda línea, sino estoy resaltando la principal característica. Y luego viene la tercera línea, que es la auditoría interna. Y existe una cuarta línea que es la auditoría externa, y ahí podríamos discutir, y que yo tengo opiniones muy particulares al respecto, pero la auditoría interna se basa en las funciones y en la ética. ¿Por qué? Porque tengo que eliminar mi sesgo y tengo que ser totalmente objetivo para poder realizar una adecuada revisión, una adecuada auditoría. Entonces, ¿realmente qué voy a hacer? Una innovación disruptiva. La auditoría basada en riesgos va a proponer o podría proponer potenciales cambios porque va a generar evidencia, trazabilidad, casuística e información y nos enfocamos en lo, ¿no es cierto?, cuantitativo saltando de lo cualitativo. Entonces, ese es el gran cambio que hay hoy en día, ¿no? La priorización ya no se va por el plan, ya ok, quiero cumplir y voy de una manera medianamente ordenada. O podría haber sido ordenada, pero no enfocada en lo que impacta necesariamente en base a un análisis de eventos de riesgo. El siguiente punto que quiero conversar con ustedes ahora es sobre el entendimiento de la gestión de riesgo, tanto el COSO RM como la ISO 31. Muchos de ustedes dirán, oye, pero en auditoría, control, COSO RM, cuando vean ustedes la similitud, van a darse cuenta que de alguna manera estamos hablando, si bien es cierto, nombres distintos, tienen un accionar muy parecido. La ISO 31 nace en el 2009, ¿no es cierto? Se actualiza en el 2018. El COSO nace en el año 92, cambia en el 2004, va subiendo, va bajando, hay versiones en el 2013, ¿no? Pasa de 8 componentes, se reduce a 5. Entonces, al final, todos han tenido
toda una suerte de alineamiento, despliegue y materialización en los últimos años. No, hoy en día la versión actual incluye lo que se llama registro y información, como pueden ver acá ustedes en la parte inferior. La versión anterior no incluía eso. Y claro, Gozo RM sale en el 2017, le da relevancia a la información y rápidamente hizo bien. Claramente tengo que actualizarme, hay que hacer un app. ¿Qué ventaja tiene este estándar? La mayoría de países que están hoy en día presentes tienen lo que se llama el comités espejo con ISO. Y la mayoría de ustedes tienen sus normas técnicas incorporadas. Puedo mencionar, sé que hay en Argentina, en Colombia, ¿no es cierto? En Panamá, en Costa Rica, en México, ¿no? En Chile, de primera mano. Ecuador, porque lo había mencionado. Entonces, sí es importante que le den una mirada porque hay elementos y herramientas muy potentes que le van a dar esa trazabilidad que es fundamental. Y miren, COSO me habla de gobierno y cultura, contexto, objetivos y estrategia, análisis, desempeño, revisión, información y consulta. O sea, hay una similitud y enfocado en el mejoramiento del valor, es decir, tanto la ISO como el COSO RM tienen como objetivo neurálgico generar valor. Y es por eso que la auditoría basada en riesgos tiene ese principio o ese propósito, generar valor en las organizaciones. Y acá está el análisis que yo les mencionaba hace un momento. El proceso, como nos lo han enseñado y lo conocemos, tiene procesos, actividades, tareas, acciones. ¿Bien? Existen las entradas que de alguna manera alimentan este gran proceso. Todo proceso tiene un objetivo, como ven acá en amarillo. La sumatoria de objetivos me debería dar el objetivo de mi entidad. Pero a la vez tengo yo salidas. Muy bien. Pero la auditoría basada en riesgos y en general la gestión de riesgos incorpora un paso adicional al inicio y al final. Incorpora 2 pasos. Me permite identificar los grupos de interés que me proporcionan las entradas y me permite identificar los grupos de interés que van a recibir el output, las salidas, ¿no? Desde la brecha, la política, el control, el cambio, la lista de riesgos, mis herramientas, mi apetito, mi tolerancia, el plan de auditoría, ¿no? Los informes de auditoría, las fichas de auditoría. Entonces, los elementos son diversos y eso es lo fundamental que hay que tener en consideración. Entendiendo la gestión de riesgos, me voy a preocupar, ¿no? Como auditor, para analizar la secuencia de pasos de tal manera que yo entienda por qué la organización acepta el riesgo. Y lo acepta porque el apetito y la tolerancia ya han sido previamente definidas por el órgano de mayor jerarquía en una entidad. Y esa aceptación de riesgo permite que los procesos se vuelvan más dinámicos. El apetito y tolerancia al riesgo es facultativo de cada entidad. ¿Por qué? Porque al ser empresas privadas, ¿no? De alguna manera cada uno maneja su esquema. Claro, en cumplimiento siempre de un marco normativo que es sumamente importante para poder establecer, como se dice, las reglas de juego, cuáles son las guías, ¿no? Que hay que tener en consideración. Entonces, cuando yo ya tengo la parte de los riesgos intrínseca al momento de evaluar, yo despliego mi plan anual de auditoría basado en riesgos. Y ahí en realidad tiene que haber un director, ¿no? Del área de auditoría.
Tiene que haber un consejo de aplicación desde el punto de vista de metas, de programas, de planes y de informes de actividad. Y acá viene el primer gran reto, ¿no? Del universo de la población, establecer la muestra, ¿no? Ahí podemos trabajar con Pareto, podemos trabajar con Ichikawa, podemos trabajar con juicio de expertos. Porque en un año auditar todo es imposible. Si alguien lo hace, muy probablemente lo va a hacer mal, salvo que tenga un presupuesto de auditoría, ¿no? que permita contratar ejércitos de personas, porque la auditoría todavía tiene un componente humano muy importante. Los auditores tienen una percepción, un olfato, una visión, una mirada, que todavía el chat GPT no la tiene. ¿Ok? Entonces, y de alguna manera la experiencia, la casuística, ¿no? ayuda en un proceso de auditoría. ¿Cómo determino el universo o la población o qué es lo que voy a auditar? Tengo las áreas, mis procesos, mis actividades. Es decir, si la empresa no tiene un MOF, no tiene manuales, políticas, procedimientos, difícilmente van a aplicar ustedes una auditoría basada en riesgo, ¿no? Si hay documentos, fluye. Si no hay documentos, va a ser muy difícil. Pero aún así, me costaría creer que algunas entidades, por lo menos de los sistemas financieros que estamos hoy en día, no tengan todo documentado. Con cargo a equivocarme, creo que todos los presentes tenemos todo documentado, lo cual y es un check que hay que pasar. Y acá tenemos el modelo de las líneas que ha sido actualizado en el 2020, en la cual, es lo que le mostraba en láminas yo anteriores, ¿no? Cómo la auditoría interna le reporta al directorio el nivel de información, pero está a la par o también tiene una reportería con la alta gerencia. Y esto para no generar un caos o no generar un desorden. Otro componente que es importante es el rol del auditor externo. Y ahí sí, mucho cuidado con el manejo y la gestión que se le dé. Un auditor externo no puede determinar qué gerente se queda. Un auditor externo no puede determinar a qué cliente se le vende, a qué proveedor se le compra, ¿no? Y ustedes me dirán, no, eso no pasa. Lo he visto, no les puedo decir en dónde, pero pasa, se da. Y otro gran problema que tenemos con los auditores externos es que nos olvidamos de los eventos, ¿no? Lehman Brothers era AAA un día viernes, el día domingo estaba en Chapter 11, el día martes lo compró Barclays, si no me equivoco. Bear Stearns, situación similar, lo compró JP Morgan. First National Bank, lo acaba de comprar JP Morgan. Silicon Valley Bank, Signature Bank, que caracterizan estos tres bancos que han quebrado, que el auditor es el mismo, el auditor externo. Entonces, ya es donde yo les vuelvo al inicio. Materialidad, proporcionalidad, hay que saber discriminar. Por eso es que yo pido, busco, recomiendo, impulso, promuevo a que existan modelos de procesos críticos, los famosos swimline, donde yo puedo tener el proceso desplegado y qué grupo de interés participa. ¿Y esto para qué? Para generar datos, eventos, acciones, planes, es decir, una adecuada generación de información. Ustedes me dirían, oye, pero en la auditoría anterior también había información. Ah, pero por supuesto, y muchísima, porque ya te había pasado el evento. Entonces te estabas documentando y saliendo a correr, ver cómo mitigabas.
Acá la idea es tomar acción preventiva, que los datos y los eventos sean sobre la base de simulaciones, de escenarios. ¿Bien? Una vez que he hecho ese análisis, que he utilizado procesos, que he utilizado Swimline, que he establecido el contexto, tengo los grupos de interés, tengo la priorización, paso a hacer el despliegue del plan anual de auditoría. Y este plan anual, ¿no es cierto?, tiene que comunicarse, pero tiene que comunicarse no a profundidad, sino tiene que comunicarse por periodo. En enero voy a auditar A, B y C. ¿Cuándo? En enero. Porque cuando decimos el cuándo, lo que termina ocurriendo es que tratan de ponerse al día. Y eso es la mentalidad anterior. Yo soy muy propenso a que las empresas sean auditadas de manera constante. No por dudas, sino porque yo soy un convencido que la auditoría basada en riesgos me genera la brecha o el gap análisis. O sea, mejor dicho, reduce la brecha porque encuentra el gap. ¿Qué recursos se van a requerir? Priorización, recurso económico. Y esta priorización viene por lo no tolerable, tolerable y aceptable. ¿Cómo comunico el plan? Lo doy a conocer, hago una propuesta, ¿no? Pido que el directorio la apruebe. Una vez que el directorio la aprueba, la despliego en la organización para que la entidad sepa y conozca de alguna manera que van a hacer o van a entrar en un proceso de auditoría. Y eso permite generar un dinamismo diferente. ¿Cuáles son las etapas, ¿no?, que vamos a ejecutar en este plan? Miren el siguiente proceso. Un proceso real de una entidad, ¿no? Un promotor, el crédito, microempresa, rechaza, ¿no? Yo veo este proceso y la verdad, yo les puedo decir que está bonito, claro, porque tiene colores, es precioso. Pero ¿qué falla en este proceso? La verdad, casi todo. No hay un flujo, no hay un inicio con claridad, no hay un final con claridad. El rechazo no es un final. El comité, la información. Entonces, este es el ejemplo que hay que tratar de evitar para poder priorizar. Está bonito, sí. ¿Es sujeto a mejora? Sí. Y si lo tienen así, no importa, por lo menos lo tienen. Hay que mejorarlo. Hay que llevarlo a la identificación del riesgo, hay que llevarlo al proceso transversal integral. ¿Para qué? Para que esta priorización de los riesgos a través de mi dashboard, de mi mapa de calor, me permita saber que tengo que empezar por el riesgo 1 y no por el riesgo 3, por ejemplo. ¿De qué me serviría trabajar con el riesgo 3? Hoy, en nada, con esa data. Tengo que empezar por el riesgo 1, el 2, el 5, como medidas importantes. ¿Cómo planifico? Planifico sobre la base de un plan que debo considerar los objetivos, que debo tener en cuenta los riesgos significativos, que debo considerar los principios de gobernanza corporativa. Clave. ¿Por qué es clave la gobernanza corporativa? Porque de alguna manera todo eso tiene que tener un sustento, un correlato, una documentación. Recuerdo que hace un tiempo me piden a mí una auditoría para unos procesos establecidos y encontramos varias aristas, varias situaciones a los procesos operacionales de la entidad. ¿No? Cuando yo planteo las brechas encontradas, la materialidad, ¿no es cierto?, cuál es el incumplimiento normativo y la potencial propuesta de mejora, ¿no es cierto?, me dicen, no estamos de acuerdo. Entonces yo le digo, ¿por qué no estás de acuerdo? Porque la priorización no es adecuada. Entonces, pero ¿por qué no es adecuada? No, porque ya cambiamos la metodología. Entonces, ahí yo como auditor le digo, a ver, la auditoría tiene una temporalidad
de enero a septiembre. Si tú la cambiaste en octubre, esperemos que esos cambios recojan las necesidades que hay de enero a septiembre. Entonces fue una gran discusión, entendieron, y eso es lo que muchas veces van a ustedes o se les va a observar, porque si ustedes han encontrado implícitamente oportunidades de mejoras, no es que el procedimiento ya hace que el periodo no sea auditado, de ninguna manera. Lo que tiene que hacerse es correrse ese procedimiento, ese nuevo plan o esos nuevos programas para ver cuál hubiera sido la efectividad en el periodo de tiempo analizado. Se tiene que trabajar con muchos formatos, tiene que haber una visión general y tener en consideración los riesgos y controles que voy a evaluar, que es lo que voy a observar. Para eso hay que hacer un mapa de procesos de todas maneras, ¿no es cierto? ¿Qué productos tengo? Diseño, canales, financiamiento, colocaciones, captaciones, cómo es mi gestión comercial, qué infraestructura tengo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hardware, el software? ¿Cuáles son los mecanismos de control, las alertas? ¿Cuáles son mis stock loss, mis state revenue? O sea, el escenario se vuelve, ¿no es cierto?, bastante amplio, pero potente a la vez, lo cual me permite obtener resultados y una adecuada sostenibilidad. Claramente hay normas para auditar, ¿no? Tenemos la línea de las normas que establece, ¿no?, el Instituto de Auditorías Internas, publicada en el 2017, donde tengo yo normas para el plan de auditoría, el plan de trabajo, la ejecución, la comunicación, el mejoramiento, ¿no? De tal manera que yo puedo desplegar adecuadamente, ¿no?, cada uno de los componentes. En este programa, ¿no es cierto?, tienen que cumplirse los objetivos, ¿no? Y las normas a aplicar son las que se están dando en el país donde se realizan las operaciones. Los programas de trabajo deben generar suficiente información para validar el hallazgo, ¿no? Yo hago la revisión, hago la entrevista, pero esos dos puntos los he hecho sí, solo sí, ¿no es cierto?, he logrado, entre otras cosas, ¿no es cierto?, tener una información importante. El desarrollo va a ser fundamental para poder avanzar y hay que tener un marco de trabajo que me permita generar guías y recomendaciones. Una auditoría sin recomendación basada en riesgos genera un problema. ¿Cuál es ese problema? Que los controles no son estáticos, son dinámicos. Hay que ver la manera de ir cambiando. El informe y seguimiento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera voy a poder sustentar la información. Ese informe tiene que ser puesto en discusión con el auditado y luego elevado con los hallazgos, las mejoras, las oportunidades y si es una potencial no conformidad, ¿no? Estos resultados van a alimentar bases de datos, van a generar una óptima información, ¿no? Y de alguna manera van a ayudar a priorizar mejor los riesgos y eso va a generar que los procesos puedan ser mucho más efectivos. Todo eso buscando siempre la calidad, pero no la calidad de la ISO 9000, sino la calidad del proceso, la percepción de mi cliente, ¿no es cierto? Tener un adecuado balance entre la auditoría interna basada en riesgos y el complemento de la auditoría externa, pero que sea a profundidad, con hallazgos, con información. Lo que se busca al final es que el riesgo reputacional, ¿no es cierto?, que involucra los riesgos financieros y otros riesgos, se sostenga.
¿no? Genere confianza y la reputación corporativa se pueda sostener. Ese es el principal objetivo de una auditoría basada en riesgos. Les agradezco mucho por el tiempo y queda atento ahora sí de las preguntas. Bien, muchísimas gracias a Edmundo por esta completa presentación de todos los temas que involucra hoy día una gestión moderna de la auditoría interna y especialmente vinculada a la gestión de riesgos. Quisiera aclarar, hay una persona que ha levantado la mano. Si pudiera, por favor, es Eduviges, de la Superintendencia de Panamá. Si va a hacer uso de la palabra, le pido, por favor, que le dé clic a permitir hablar. Bueno, aparentemente no va a hacer uso de la palabra. Tenemos una pregunta que se ha planteado en la opción de preguntas y respuestas. El asistente no es anónimo, no tiene nombre, o sea, no lo podemos identificar. ¿Qué recomendación le darían a una empresa donde su equipo de auditoría, de 3 auditores, solo quedan con uno para poder terminar su plan de auditoría existente y crear un nuevo plan de auditoría del siguiente año? A ver, la pregunta es excelente y ahí en realidad es la gestión de riesgos te va a ayudar a priorizar cuáles son los procesos, cuáles son los eventos que tienen mayor impacto en la organización y para terminar el plan hay que jerarquizar, priorizar y atacar lo no tolerable o relevante e ir desplegando hacia abajo. Perfecto, muchas gracias. Miguel Cecilio Navarro, él es de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, nos hace una pregunta: si le pueden ampliar la aplicación de auditoría en riesgo a las firmas de auditoría externa. A ver, esa es una pregunta excelente y es una pregunta que yo la voy a responder sobre la base de mi experiencia y sobre la base de lo que yo he vivido y he visto. El primer problema que se da en una auditoría externa cuando no es basada en riesgos es que los informes terminan apoyándose en el principio de materialidad y proporcionalidad. Y ahí están los principales errores. Lo primero que debería pedir un auditor externo no solamente son las actas del directorio, no solamente son las políticas y procedimientos, sino lo primero que tiene que pedir es cómo se aprobó la política, el apetito y la tolerancia al riesgo. Cómo se han movido las matrices de riesgos, ¿no? Y cuáles son los procesos core para hacer una revisión. Dependiendo del tipo de entidad y dependiendo de qué segmento atienda, corporativo, mediana empresa, banca persona, consumo, dependiendo de los instrumentos que se tenga, profundizar en cada uno de ellos, pero algo que no se le puede pasar a ningún auditor, ¿no es cierto?, es hacer el cross-information. Como el análisis de riesgo en una auditoría basada en riesgos tiene como principio el análisis de contexto, y el contexto tiene dos componentes, interno y externo. El interno podrían limitarte la información. Ok, se lo doy al auditor externo. Pero el contexto externo, no hay manera que el auditor externo, ¿no es cierto?, pueda no verlo. Es decir, cruce de información, noticias, revisión, información a proporcionalidad de debida diligencia de funcionarios, de directores, de gerentes, efectividad de las contrataciones, ¿no? Es un poco lo que yo podría complementar con lo que te he mencionado respecto a el auditor externo. Pero ojo, la auditoría basada en riesgos principalmente hay que aplicarla en la empresa, ¿no? Las auditoras externas tienen sus propias metodologías
lo que he planteado ahora es una recomendación para que esa metodología pueda converger y conversar y ser más eficiente. Muchas gracias, Edmundo. Heidi Solís, de la Superintendencia de Bancos de Panamá, pregunta qué tiempo considera prudente o recomienda que se debe realizar la auditoría con enfoque en riesgo. A ver, la auditoría con enfoque a riesgos es como un cambio de cultura. Es decir, tú la implementas y la vas a realizar ya todos los años. ¿Por qué? Porque vas a actualizar siempre tus riesgos. Entonces, es una toma de decisión, es como un cambio de cultura, ¿no? Y hay que generar todo un plan anual de auditoría que tiene que ser aprobado, no siempre un trimestre anterior al inicio del siguiente año fiscal, que es lo que se recomienda, ¿no? Siempre, ojo, y ahí sí quiero acotar algo, siempre tiene que dejarse un margen de 10 a 20% para que el auditor pueda cambiar el plan. ¿Por qué? Porque las coyunturas pueden cambiar, las situaciones podrían presentarse y es importante tener ese buffer de discrecionalidad siempre en coordinación con el objetivo de la empresa. Perfecto, gracias. Ahora, Milagro Santana, también de la Superintendencia de Bancos de Panamá, indica que en el caso antes presentado de existir una sola persona en el área de auditoría, ¿es correcto que se deje de último las auditorías que son los principales riesgos de negocio e inclusive finalizar el informe a mediados del año siguiente? No, yo lo que comenté es hay que cerrar con lo que es core o lo que impacta, con lo no tolerable. Es decir, tu peor escenario es dejar los riesgos aceptables o la parte aceptable y no tolerable y enfocarte en lo que te genera mayor daño. Y eso sí, el informe no puede pasar al siguiente año, porque ahí, dependiendo de los marcos normativos, podría haber hasta incumplimientos, ¿no? Y ojo, viene otro tema importante. Los clientes, sus clientes podrían tener waivers, podrían tener covenants, ¿no es cierto? Perdón, más que waivers, covenants, o ustedes como entidades podrían tener covenants por temas regulatorios que cumplir. Entonces, no pasemos la auditoría al siguiente año, ¿no? Lo que habría que voltear es pedir recursos para que esto no se presente. Jorge, perdón, había una pregunta muy importante que la estoy leyendo acá y la quisiera responder, por favor, que es, Sí, dale. ¿la auditoría basada en riesgos deja de lado la auditoría bancaria? La respuesta es no. La auditoría basada en riesgos es una suerte de metodología. Hay auditoría bancaria, hay auditoría de calidad, hay auditoría antisoborno, hay auditoría de compliance, hay auditoría de procesos. El enfoque de riesgos ayuda a una auditoría bancaria. Perfecto. Hay otra pregunta de Gerardo Valle, él es del Banco Solidario del Ecuador. El apetito y tolerancia al riesgo en tema cuantitativo y cómo se debería definir para estar alineado a la realidad de la empresa. Excelente pregunta. Eso lo define el directorio y en realidad es curioso, pero es una pregunta muy dura que hay que hacerse. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Y por cuánto tiempo podría aguantar esa pérdida? Entonces ahí hay que generar los modelos de estrés, de backtesting, pero no solamente en riesgo de mercado crediticio, operacional, ¿no? Y de liquidez, sino el nuevo riesgo que implícitamente Basilea nos ha dicho, el reputacional. O sea, cómo nos puede dañar, ¿no es cierto?, un impacto reputacional en la empresa. Gracias. También tenemos una pregunta de Antonella Genovesi de la Corporación Financiera Nacional del Ecuador. ¿Cómo podría aplicar la auditoría basada en riesgos en una unidad de auditoría interna de una entidad estatal, donde en su metodología se basa en que exista un efecto tangible y perjuicio medible, de tal manera que se puede implementar el nuevo enfoque de la auditoría que se debe ser proactivo y análisis continuos y permanentes evitando los hechos ex post? A ver, excelente pregunta y es algo que pasa en muchas entidades. A ver, y voy a responder y de la siguiente manera. La auditoría que realiza o que es realizada por el órgano de control regulatorio a una entidad pública
¿no es cierto?, no es auditoría interna. La auditoría interna es la auditoría que realiza personal de la empresa y está alineada con los objetivos de la empresa. La auditoría que me va a realizar el órgano rector público, esa es otra auditoría, y esa auditoría puede estar basada en riesgos, en normativas, en X y Y. Lo que hace la auditoría basada en riesgos dentro de la empresa que va a ser auditada y dentro del área de auditoría es que te va a permitir priorizar. El regulador te podría decir, susténtame por qué los valores de probabilidad de impacto y por qué la severidad. Pero lo que no puede decirte es ponme esa severidad, o perdón, ponme esa probabilidad o ese impacto. Y les explico por qué. Porque el apetito y la tolerancia al riesgo es propia de cada organización. Esta es una discusión que van a tener siempre con el regulador y sobre todo con el regulador que ve los temas de control en el país. Y está bien que la tengan, porque hay sustento para demostrarlo. O sea, está bien que el regulador tenga esa discusión y tengan ese choque, pero al final de la conversación van a llegar al punto en el cual ambas partes van a darse cuenta que el regulador establece lineamientos, pero no puede señalar porque han puesto tal u otro valor, porque bajo ese escenario lo que podría pasar es que si una entidad financiera tiene un ROE de 60%, el regulador te diga, es muy alta, bájame las tasas para que al final los clientes tengan un menor costo financiero. Eso no pasa, esa intervención ya no existe hoy en día en el mundo, felizmente, salvo hechos muy particulares, ¿no? Bien, gracias. Estamos pasados un poco de tiempo. Hay dos preguntas que voy a pasarle a Edmundo y con eso estaríamos ya cerrando el webinario. Marcelo Jorge Correa, del Banco Hipotecario del Uruguay, pregunta, ¿qué aspectos consideraría fundamentales en cuanto a la colaboración entre la segunda y tercera línea a efectos de maximizar la eficiencia de las auditorías basadas en riesgos? Excelente pregunta. Ahí en realidad está que el diseño de la política tenga siempre una suerte, no de participación, sino una suerte de diálogo, ¿no? Porque si tú haces que participe mucho la tercera línea cuando la segunda línea diseña un procedimiento, técnicamente la tercera línea se vuelve parte del procedimiento, entonces ¿cómo va a auditar lo que ha diseñado? Entonces por eso es que tiene que haber una adecuada segregación de funciones. Mucha comunicación, pero ahí nomás, es decir, que haya así una línea muy clara de división. Ojo, claro, el auditor va a sentirse feliz de que le den todo para que él opine, pero ahí se genera un sesgo. Al momento que audite y revise, ¿cómo va a auditar y revisar lo que él mismo ha construido? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa separación. Víctor Ramos, del Banco de Guatemala, pregunta, el tema de los riesgos de fraude interno y externo, ¿qué efecto tendría en el riesgo inherente de un proceso en particular? ¿Debe considerarse por separado como parte de la evaluación eh, basada en riesgos? Ramón, excelente pregunta y vamos a aclarar los conceptos. Tu entidad hoy en día tiene X riesgos inherentes, imaginemos que 10. ¿Qué es un riesgo inherente? Es un riesgo que una entidad, en este caso tu banco, la tiene con los controles actuales, sean efectivos o no sean efectivos. Un plan de acción busca mitigar el riesgo para que el riesgo se convierta en residual y luego en aceptable, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de el fraude interno y externo y el efecto en el riesgo inherente, ya estás hablando del riesgo residual, ¿ok? El riesgo inherente es como lo tienes hoy. Entonces es un tema importante que hay que separar. Riesgo inherente hoy, riesgo residual después de aplicar plan de acción. Pasa el tiempo, 6 meses, un año, año y medio, riesgo aceptable. O lograr el riesgo aceptable en realidad, ¿no? Podríamos no lograrlo también. Bien, muchísimas gracias, Edmundo, por todas las respuestas y por habernos comentado más sobre el tema de
auditoría basada en riesgos. Jorge, perdón que te interrumpa. Hay una última pregunta y sí ¿Ah, es sí? importante, sí quisiera Ya, responderla. Acá me dale. pregunta Susi que la auditoría interna debe encargarse del riesgo de fraude. La respuesta es no. Y no porque hay que tener una adecuada segregación de funciones. La auditoría interna se va a encargar si es que los controles para mitigar los riesgos de fraude interno, externo, tecnológicos y todo lo que corresponda realmente han sido efectivos, se gatillaron en el momento que correspondía, si el propietario del proceso notificó, ¿no? Y si el propietario de ejecutar el plan de acción lo hizo en el momento que debía hacer. Luis me dice de que hay una pregunta, efectivamente. Por favor, una inquietud. Susi Zavala. Por favor, una inquietud. ¿Auditoría interna debe encargarse del riesgo de fraude? Eso es lo que acabo de responder, correcto. Ah, vale, vale. Muy bien. Entonces, bueno, sí, indicarles de que todos estos temas van a ser abordados, obviamente, con la rigurosidad del caso en el curso online sobre gestión de la auditoría basada en riesgos que desarrollará el IDE del 25 de mayo al 22 de junio del 2022 a través de su plataforma virtual, ALIDE Virtual, ¿no? El e-learning ALIDE, con 5 sesiones y en un total de 15 horas lectivas. Yo no sé si quieres ahondar algo más acerca de este curso que vamos a tener con el mundo Lizarzaburu. A ver, yo sí quisiera hacer un comentario al respecto. Esta, esta manera de auditar se enfoca en un cambio de cultura. Y vuelvo a reiterar, no es lo que antes se hizo estaba mal y ahora lo que se va a hacer está bien, sino que es importante saber priorizar porque el recurso hoy en día se ha vuelto escaso. Y como el recurso se ha vuelto escaso, hay que ser muy efectivos en el uso del dinero para los planes de acción y planes de mitigación. Y es un poco cómo trabajaríamos el curso que se está planteando. Eso es Bien, todo. muchísimas gracias, Edmundo. Muchas gracias por tu participación. Agradecerle a todos los compañeros, nos han acompañado 149 personas en la plataforma. Van a recibir una copia del link con el video de lo que hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? Y bueno, estén atentos a nuevas propuestas de capacitación de ALIDE, ¿no? Y en especial a esta que se viene con Edmundo sobre el tema de la gestión de auditoría basada en riesgos. Agradecerle a todo mi equipo, a Benjamín, Sandro y Andrea, que ha estado también en el manejo de la plataforma, y nos estamos viendo próximamente. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias con todos. Gracias, Edmundo.